El cerebro es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano, generando más de 50.000 pensamientos al día, manteniéndose constantemente en uso, demostrando que es completamente errónea la teoría que dice que solo el 10% de nuestro cerebro está activo. Forma parte del sistema nervioso central y pesa poco más de 1,5 kg, representando apenas un 2% del peso corporal total, y recibe aproximadamente un 25% de la sangre total que bombea el motor de nuestro organismo, el corazón, y es el órgano con más grasa de todo el cuerpo humano con un 60%. En diferentes ocasiones se cataloga erróneamente a este órgano como un músculo. Sin embargo, no olvidemos que no está formado por células musculares, sino por millones de neuronas que permiten regular todas y cada una de las funciones del cuerpo y de la mente. Llamamos hemisferios cerebrales a las dos estructuras, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que son muy parecidos entre sí y prácticamente son simétricos, cuyo conjunto completo forman el cerebro y se encuentran separados entre sí por la cisura interhemisférica, también llamada cisura intercerebral. Para que exista una conexión continua entre ambos hemisferios, existe una estructura llamada cuerpo calloso, que está constituida por millones de fibras nerviosas que transitan por todo el cerebro con el objetivo de trasladar la información de un hemisferio a otro. La anatomía del cerebro y su forma de dividirse en dos hemisferios nos da algunas pistas sobre el funcionamiento de este conjunto de órganos. Por un lado, se sabe que la corteza cerebral existe porque en su superficie se acumulan somas neuronales, es decir, que en estas zonas se amontonan los cuerpos de estas células nerviosas, su estructura principal y dónde está su nucleo. El cerebro humano ha ido dándole prioridad a la corteza cerebral para darnos mayor capacidad para procesar información, y para ello la mejor manera es hacer que el córtex tenga pliegues para disponer de más superficie, y la cisura interhemisférica puede ser entendida como una consecuencia de este fenómeno. No deja de ser un pliegue muy profundo. Pero como todas las partes del encéfalo, se necesitan las unas a las otras y no pueden operar enteramente en paralelo. Al fondo de esta cisura hay estructuras como el cuerpo calloso que actúan de puente entre ambos lados del cerebro. Cada uno de los hemisferios está especializado en funciones y conductas diferentes, siendo ambos hemisferios fundamentales para el ser humano y con una relación inversa respecto a nuestro cuerpo, ya que el hemisferio izquierdo coordina el movimiento de la parte derecha del cuerpo, mientras que el hemisferio derecho coordina el de la zona izquierda. Es común en uno y en otro hemisferio el que actúen en elevadas funciones cognitivas. Cada hemisferio es especialista en unas funciones determinadas, percibiendo la realidad a su forma y complementándose entre sí. Eso sí, ninguno es más importante que el otro y ambos hemisferios son dependientes el uno del otro para dotar a nuestro cerebro de un buen equilibrio. En el mundo animal, a diferencia del humano, los hemisferios presentan similitudes en sus funciones. Las características y las diferencias entre los hemisferios cerebrales son que el hemisferio izquierdo es verbal, ya que usa palabras para nombrar, describir o para definir. Es analítico porque estudia las cosas paso a paso y parte por parte. También es simbólico porque emplea símbolos para la representación de cosas. Es abstracto porque toma un pequeño fragmento de información y lo emplea para representar el todo. También es temporal ya que sigue el paso del tiempo y ordena las cosas según la secuencia. Es racional porque saca conclusiones basadas en los datos que se le han presentado y en la razón. También es digital porque usa y comprende perfectamente los números. Es lógico ya que las conclusiones que saca son a base de la lógica, y es lineal porque piensa en términos e ideas encadenadas, o sea que un pensamiento sigue a otro. Mientras tanto, el hemisferio derecho es no verbal, porque es consciente de las cosas pero le cuesta demasiado relacionarlas con las palabras. Es sintético porque agrupa las cosas con el fin de formar conjuntos. Es concreto porque capta las cosas tal y como son en el momento presente. También es analógico porque ve y capta las semejanzas entre las cosas, permitiéndole comprender las metáforas. Es atemporal porque no tiene sentido del tiempo, y tampoco es racional porque no necesita a la razón como base ni a los hechos, ya que tiende a posponer los juicios. Es espacial porque ve dónde están las cosas en relación a otras cosas y cómo se combinan las partes para formar un todo.
Es intuitivo porque tiene inspiraciones repentinas, a veces basadas en patrones incompletos, en pistas, en corazonadas o en imágenes visuales. Y por último es holístico porque ve las cosas completas de una vez y percibe los patrones y estructuras generales, llegando a menudo a conclusiones divergentes. Como mencionamos anteriormente, un hemisferio no es más importante que el otro, ya que para poder realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si la tarea es muy complicada o requiere demasiada concentración. Para poder aprender bien necesitamos usar los dos hemisferios, pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que otro, o simplemente preferimos pensar de una manera o de otra. Cada manera de pensar se encuentra asociada con distintas habilidades. Inclinándonos al tema de la educación, podemos mencionar que su mayor fallo es que consiste en cultivar básicamente un solo hemisferio. Para ser más específica, estamos hablando del izquierdo y todas sus funciones racionales conscientes, descuidando la intuición y las funciones holísticas y gestálticas del hemisferio derecho, e igualmente marginando la componente emotiva y afectiva y su importancia en el contexto general. Debido a ello, mientras en un nivel llevamos una existencia que parece racional y cuerda, en otro nivel estamos viviendo una existencia rabiosa, competitiva, miedosa y hasta destructiva. Una de las grandes cuestiones que ha desencadenado muchas investigaciones es querer saber si existe un hemisferio dominante. Como se mencionó con anterioridad, no hay un hemisferio mejor que el otro porque ambos son necesarios para que el cerebro tenga el equilibrio perfecto, pero el hemisferio más estudiado ha sido el izquierdo. Por esa razón se cree que es el dominante. El hemisferio derecho está asociado con la creatividad, la emoción y la intuición. También controla el lado izquierdo del cuerpo, por lo que las personas con un hemisferio derecho dominante a menudo son zurdas. Las personas con dominio del hemisferio derecho se caracterizan por ser artísticas, innovadoras y a menudo erráticas. Sus procesos de pensamiento a veces son vistos como irregulares y como que dan rodeos, pero el uso de la asociación libre a menudo genera originalidad e inventativa. Ciertas ocupaciones están asociadas con personas con dominancia del hemisferio derecho, incluida la política, la actuación y el atletismo. Muchas ocupaciones que requieren pensamiento creativo, perceptividad y espontaneidad están en el campo del hemisferio derecho dominante. Por otro lado, las formas de pensar del hemisferio izquierdo son generalmente favorecidas sobre aquellas del hemisferio derecho. Principalmente se debe a las habilidades lógicas y analíticas de los estudiantes con el dominio del hemisferio izquierdo. Los planes de estudio enfocados en el hemisferio derecho se concretan en lo visual y en lo artístico usando metáforas, movimientos o juegos de rol. Una vez más, ciertas características específicas se encuentran comúnmente en individuos con dominio del hemisferio derecho, como ser bueno en arte, en deportes, capaz de memorizar palabras o letras fácilmente, o también que pueden ser hipnotizados. Pero la cuestión es, ¿somos realmente uno o el otro? La verdad es que no lo somos. Mucho de lo que consideramos actividad cerebral propia del hemisferio izquierdo o del derecho en realidad se realiza en conjunto. De hecho, la mayoría de las personas son más o menos iguales en ambos hemisferios. A manera de conclusión, podemos decir que etiquetarse como de dominio del hemisferio izquierdo o del derecho no es realmente importante, ya que las personas no deben dejarse encasillar porque ambos hemisferios trabajan a la par, como mencionamos a lo largo de este trabajo. En otras palabras, la mayoría de las personas no son del todo uno u otro. Por lo general hay una mezcla con un poco más de preferencia hacia un lado del cerebro o hacia el otro.